Y de eso creo que hemos estado tratando un poquito cuando Dios puso en mi corazón regresar a este estudio que fue, se puede decir, una base fundamental de lo que Maranata ha sido, el vivir juntos, en cómo somos cuando estamos viviendo juntos. Porque eh, venimos de diferentes regiones, de diferentes países, de diferentes culturas, y nos reunimos en un lugar en donde lo multicultural se hace presente y una simple palabra significa otra cosa para una persona que la escucha. El español es uno de los lenguajes más hablados en el mundo, pero también es tan extenso que de nuevo una palabra puede tener muchos significados. Pero todo esto creo que viene a tomar parte de cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y el amor, que es lo que hemos estado hablando, el amor de Dios sobre todo, podemos tener relaciones interpersonales, o sea, entre nosotros mejores, convivir de mejor manera, hacer las cosas diferente y ya no poner una barrera en donde yo me encierro en un cuadro y no dejo entrar a nadie porque aquí mis chicharrones truenan. Entonces, es bonito cuando hacemos esto. Sé y entiendo y creo que hemos estudiado ya un poco en esto de que hay situaciones como la Biblia dice, ese texto es uno de los que más me ha ayudado en, en las relaciones interpersonales, es soportados unos a otros, ¿verdad? Hay que soportar, hay que aguantar y muchas otras cosas, pero hemos estado hablando acerca del amor, la medida del amor. Estuvimos hablando de Primera de Corintios 13 que describe el amor, que el amor no es envidioso, no es jactancioso, no es envanecido, no es indebido, egoísta, irritante o rencoroso o injusto, que al contrario es sufrido, es benigno, es verdadero, aguanta, cree, espera y nuevamente esa palabra soporta. Como congregación, hermanos, como Maranata, creo que cuando entendemos eso, vamos a tener una mejor relación entre nosotros y la iglesia va a funcionar de mejor manera. No tengo, ahora sí que hay una frase, creo que ya la dije, we agree to disagree. A veces no voy a estar de acuerdo con algo que estés haciendo, pero eso de llegamos a un acuerdo en estar en desacuerdo es, no importa que tú no pienses lo mismo que yo o que tengas otra mentalidad, otra cultura, igual te respeto, pero sobre todo te amo en el amor de Cristo y entendemos lo que es una familia y entendemos esos lazos personales que podemos unir. Porque cuando estamos en la carne, decía Pablo, estoy haciendo un pequeño resumen de la semana pasada, dice que nos comemos y mordemos. Caemos a una situación que la Biblia repite mucho, hermano. Si usted no ha leído en la Biblia, cuando estamos lejos de Dios, nos trata de caballos. Te estoy hablando cuando estamos lejos de Dios. Si usted está cerca de Dios, no lo trata así la Biblia. Pero nos trata de caballos y nos dice, hay que como el mulo, hay que poner, o como la yegua, el caballo, hay que ponerle freno, hay que ponerle bozal para pegarle el jalón, ¿no? Nos trata de que somos irracionales cuando somos celosos y que caemos a una situación irracional, inhumana, algo que no viene con razonamiento. Por eso les decía al principio, Romanos dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto. El culto es la adoración, la alabanza, la exaltación, nuestro culto racional. El entendimiento, la comprensión que tenemos de las cosas nos hace sacrificarnos para Dios. Porque usted ha entendido lo valioso de Dios es que venimos los viernes y mire, qué bonito sería que todo el grupo que viene el domingo viniéramos los viernes también, pero son pocos los que han entendido el culto racional, o sea, comprendieron, entraron en razonamiento y dijimos, esto nos beneficia. Aunque me voy a sacrificar, aunque pase una semana tal vez trabajando o en la escuela los jóvenes, me voy a sacrificar un poco porque he comprendido lo que Dios está haciendo en mi vida. Y eso nos hace tener una mejor relación con los hermanos. Ya no nos peleamos tanto como seríamos en otro lado, ¿verdad? Bueno, solo William dijo amén. Amén. Entonces caemos a eso. ¿Y cómo se evita eso? Decía el texto el último que estábamos leyendo en Gálatas
de lo que le estoy hablando, Gálatas 5, 14, 16, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagad los deseos de la carne. Era lo último que hablaba en el estudio pasado, diciéndole esto, que no significa que todo el tiempo vamos a andar hablando en lenguas y que vamos a sentir la presencia de Dios y ese fuego que sentimos cuando sentimos la llenura del Espíritu. No, se trata de que cuando andamos en el Espíritu, como vuelvo y repito, es porque hemos entendido, hemos comprendido lo que la palabra de Dios dice. Y nuestro razonamiento, nuestras cosas que hacemos son basadas a la palabra de Dios. Entonces andamos en el Espíritu de Dios porque todo lo que hacemos ahora lo predomina Dios. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el mundo lo vivo como para el Hijo de Dios. Entonces esas son las capacidades que nosotros debemos de entender. Y de eso estamos hablando, viviendo juntos en amor. Hay que amar al prójimo, no hay que mordernos, no hay que caer en la crítica, tratarnos mal, sino andar en el Espíritu. Amén. Primera epístola o primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 8. Porque se me enfría mi café. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. ¿Lo tiene? Mire, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es eso de ferviente, hermano? ¿Qué es algo ferviente? Por ejemplo, el fuego siempre está ardiendo. El fuego siempre está ardiendo. ¿Alguien más habló aquí? En abundancia, que está brotando. ¿Usted ha puesto, cómo? Constantemente. Ha puesto, bueno, aquí ya no se da, ¿verdad? Porque ya tenemos los filtros y si no vamos a comprar las botellas de agua a la marqueta, al supermercado. Pero allá en mi país, como éramos pobres, hervíamos el agua, ¿verdad? Y estaba constantemente eso moviéndose, estaba como efervescente, ferviendo. Entonces, eso de ferviente significa eso, estar en abundancia. ¿Ha visto cómo pone uno la Tapsin, que es algo efervescente? La Tapsin, el Alcacelser, la sal de uvas picops, y el agua se empieza a mover así. Entonces dice, ante todo, tener entre vosotros ese ferviente amor. Así como cuando nos enojamos con alguien, empieza a efervecer algo en nosotros. ¿Verdad? Mm. Pedro está diciendo, no hagamos eso, eso lo convirtamos en amor. ¿Cómo sería, verdad, que nos tratan mal y en lugar de decir, y lo quiero agarrar del cuello, decir, que mi hermano tan querido, tan chulo es? Sí, o sea, es cómico, pero si lo hiciéramos, creo que nuestras relaciones serían mejores entre la congregación y en todo lugar, pero se trata de que estamos acá en la congregación sobre todo, ¿no? Entonces, sin el amor, hermano, no podríamos vivir juntos. No se puede vivir si no tenemos un poquito de amor, hermano. Aunque tal vez no seamos totalmente amorosos porque todos tenemos nuestros malos ratos y no somos billete de 100 para que le caigamos bien a todos. Pero llega un momento en donde el tener amor nos hace estar acá. Y es importante porque Pedro aclara que cubre multitud de pecados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando no tenemos amor, el pecado está constante, porque nos volvemos amargados, porque nos irritamos mucho, porque empezamos a hacer todas las cualidades negativas que Primera de Corintios 13 hablaba, las empezamos a tener. ¿Por qué? Porque no hay amor en nosotros. Entonces cualquier cosa nos irrita, cualquier cosa nos enoja, cualquier cosa nos desespera. Y ahí es en donde empezamos a pecar, porque los malos sentimientos nos hacen actuar mal. Si yo siento rencor hacia alguien, llega el momento donde actúo sobre lo que siento. Eh, Creo que algunos hermanos se acordarán de esto, de las decisiones, de cómo tomar decisiones, y la clave está en cómo me siento
Y si tomo las decisiones basado en lo que estoy sintiendo, en su mayoría voy a cometer errores. Ya sea porque me siento contento y le hago la promesa a Dios que no vuelvo a pecar nunca más en mi vida, porque me emocioné, sentí algo, pero al otro día se me fue la emoción y vuelvo a pecar. O estoy triste y sobre la tristeza decido, ya no quiero nada, tiro todo a la basura, renuncio de este trabajo y al otro día cuando se le pasó la tristeza se dio cuenta que cometió un error. Entonces nuestro sentimiento nos hace tomar a veces decisiones que no debería de ser así. Por eso decimos, cuando pensamos con amor, cuando andamos en el Espíritu, entonces vamos a cubrir multitud de pecados, porque entonces voy a saber actuar mejor. Entonces voy a saber que este hermano no la trae contra mí, sino que así es su característica, así es su forma de ser. Y tal vez así como él me cae mal a mí o ella me cae mal a mí, yo le caigo mal a alguien más, porque también mis acciones a veces no son las correctas. Por eso es que cuando Pedro dice, el amor cubrirá multitud de pecados, es porque, hermano, el amor de Dios nos ayuda a vivir juntos. Si no tuviéramos el amor de Dios, ¿será que nos reuniéramos contentos aquí en la iglesia? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Dale. Ya nos hubiéramos, en lugar de venir a hacer convivios, vendríamos a hacer cuadriláteros, ¿verdad? Y a ver, el último hombre de pie gana. A ver qué. Entonces, esta frase, hermano, el amor cubrirá multitud de pecados, es porque al amar, Dios también nos va a perdonar. Porque entonces yo voy a reflejar más y más las condiciones o las características de Cristo. Cristo por amor se entregó a sí mismo. Dios por amor entregó, entregó todo. Y nosotros realmente no nos lo merecíamos. Cuando adquirimos la característica de amar al hermano, de amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo, que en estas cosas se cumple la ley, entonces empezamos a cumplir la ley y al cumplir la ley estamos siendo libres de pecado. Porque el que cumple la ley, hermano, el que no se pasa en rojo, no le pueden poner una multa. Aunque el policía quiera y lo siga desde que salió de su casa hasta que viene a la iglesia, si usted no infringe la ley, no le puede hacer nada. ¿Sí o no? Y ese es el asunto, ¿verdad? Que dicen, no, que la policía aquí no, pero ellos están haciendo su trabajo, buscar a los que infringen la ley. Entonces es lo mismo, si yo amo a Dios, amo a mi prójimo como a mí mismo, amo a los que están alrededor de mí, tengo una buena relación, ¿cómo el enemigo puede venir a poner cosas en mi mente? Nos ahorramos un montón de pecados, hermano. ¿Se da cuenta qué fácil es realmente vivir en familia, vivir como hijos de Dios? Sí, van a haber enojos, van a haber situaciones. Mire, porque el amor no depende del comportamiento del otro. El amor que yo siento no depende del comportamiento de aquel. Más bien es el amar a otros aún con sus fallas. Y eso es lo que a veces se nos ha olvidado en las iglesias. Que si no me cae bien, no lo puedo amar. Es que yo lo he dicho, ¿no? Y tal vez usted me lo ha oído hasta en forma de broma. Déjese querer, hombre, es que cómo cuesta quererlo a usted. Sí, hay gente difícil que uno dice, no, es que yo lo quisiera amar, pero es que hay hermanos que no, de veras, no colaboran. Dije una congregación un día, le echan la culpa a los pastores. Amén, dijeron todos, sí, pero ustedes son iguales. Se quedaron callados. O peores, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo cuesta pastorearlos? ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos más en las fallas de aquel, en lo que está haciendo mal, y eso, lógicamente, si lo pongo enfrente de una persona, no me va a dejar quererlo. Intente eso. Si hay alguien que todavía como que decíamos en mi tierra lo masco, pero no lo trago, ponga, ponga las cosas buenas que esa persona tiene antes y empiece a ver lo positivo de esa persona, porque todos tenemos algo positivo, hermanos, todos. Y todos tenemos cosas negativas, todos. Entonces, mire, Cristo dio su vida por los buenos y por los malos.
La salvación es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo el mundo. No fue solo para los de Maranata, porque eso sí, qué pilas son ahí en esa iglesia, y los de otras iglesias no. No, es para todos. Solo para los de Maranata y los que pasan ahí molestando, no. No, para ellos también. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros hemos entendido el amor de Dios y hemos decidido venir y congregarnos y tener esa fraternidad, tener ese amor, entender que su sacrificio nos dio un ejemplo de cómo amar, entregándonos en servicio a otros. ¿Se da cuenta por qué nosotros como iglesia, como congregación, tenemos, si sabe la misión y la visión de la iglesia? O las dos frasecitas que nos acompañan desde el principio. ¿Sí sabe cuáles son? Acercando corazones a Cristo y servir con amor. Porque hermano, si nosotros queremos, porque ese es, mire, ese es el propósito de todo hijo de Dios, ser un ejemplo de tal manera que podamos hablarle a una persona para que se acerque a Dios, que se acerque su corazón, se acerque a Cristo. Pero la mejor manera de hacerlo es servir, pero servir con amor. Porque no es servir como los meseros que lo están haciendo por el sueldo y un tanto por la propina. Que llegan y, ¿qué va a querer? Buenas tardes, ¿cómo está? Y cuando usted le dice, mire, se me olvidó un tenedor, ¿me puede traer un tenedor? Y va. Ahora me puede traer otra cosa y va. Y mire, se me olvidó y ya la tercera dice, ay, ¿cómo no, hijo? Porque le están tratando con ese servicio, porque saben que si lo trata mal, usted no le deja propina. Entonces, es por un salario que lo hace. A diferencia de acá en la iglesia, que no se le puede pagar lo que usted haga por la iglesia. No se le puede pagar porque usted le sirva a un hermano un plato de comida. No se le puede pagar porque usted haga el plato de comida. No se le puede pagar porque usted limpie el baño de la iglesia o pase la vacuum en la alfombra. Porque no le vamos a poder pagar, hermano. Pero si lo hace con amor, porque está sirviendo a otros. La mejor forma de mostrarle el servicio a Dios o el amor que tenemos a Dios es servir y amar al que tenemos acá abajo. Porque el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, el tal es, y los mentirosos van a la iglesia a arrepentirse, al altar para que pidan perdón. Para que se da cuenta cómo las cosas son diferentes cuando vemos de otra perspectiva. Porque hermanos, entiendo, habemos, han habido y vendrán personas difíciles, personas complicadas, que va a costar que se acoplen a nosotros. Aquí entre nos hay alguien que me texteó por algo y le digo a mi esposa, quién sabe si llega a ir a la iglesia, quién sabe si se logra encajar a nosotros, porque lo conozco. Pero ¿y si sí pasa qué? Bienvenido, Dios lo bendiga, venga, adelante. Aquí estamos para dar amor, ¿sí me entiende? Tal vez es mi prejuicio en el que yo digo, es que ese hermano, quién sabe. Porque ha habido, hermano, ha habido así como personas que, ¿sabes qué? Le voy a brindar todo mi apoyo, voy a hacer todo lo posible. Y de repente dijeron, no, no nos sentimos muy bien acá. Ya mero que dan ganas de decir, ay, gracias a Dios. Pero son prejuicios que nosotros no ponemos. ¿Por qué le digo esto? Porque antes de que vengan, yo ya estoy haciendo prejuicios como líder, pero trato de quitar eso y brindar todo el apoyo, porque ¿y si me equivoco qué? ¿Y si viene a ser una pieza súper importante? ¿Y si Dios lo está mandando acá? Entonces uno tiene que aceptarlo con amor. Porque también ha pasado, hermano, también han habido que se quedan algunos. No, no va a ser usted uno de esos. Y que nos sorprende, porque de nuevo, todos tenemos cosas buenas que dar. Todos, todos tenemos cosas buenas que dar. Pero si le rasco, le encuentro las malas también. La de Cristo. Juan capítulo 21 15 al 17. Esta es una de las historias que más me gusta y es como que la conclusión de eso. Juan
capítulo 21, verso 15 al 17. ¿Lo tiene? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Es interesante esta historia. Creo que usted sabe la historia de cómo Pedro en la crucifixión o en el momento donde se está llevando a juicio a Jesús, eh, él es el único que describe la Biblia que sigue a Jesús a donde él está, de una distancia considerable. Pero Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Antes de que la guardia del día pase, tú me vas a negar. Y efectivamente, Pedro llega incluso a maldecir y a decir cosas que no debía para que no lo conectaran con Jesús. Y creo que eso es lo más interesante, porque hay una escritura donde dice que justo Jesús volteó a ver a Pedro cuando él estaba negándolo, y se imagina que después de eso Pedro va otra vez, se va a pescar de nuevo, está en el mar, eh, decepcionado de la vida posiblemente, y Jesús llega, vuelve a causar el mismo milagro que causó cuando lo llamó la primera vez, y se lo vuelve como reconfirmar lo que él iba a hacer. Ya no serás más pescador, sino ahora serás pescador de hombres. Vuelve a hacerlo, llega, come con él, le pregunta: ¿me amas? Y Pedro le dice: sí. Volvió a decirle la segunda vez, verso 16: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. En el verso 17, y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces es interesante ver esto, hermano, que aún después de haber negado a Jesús 3 veces, él encomienda a Pedro apacentar y pastorear sus ovejas. Como que le estaba demostrando: Pedro, así como tú me hiciste a mí, muchos te lo pueden llegar a hacer a ti. Así como tú actuaste conmigo, muchos lo van a hacer. Pero tienes que recordar que tu trabajo, si me amas a mí, es apacentar, pastorear, es cuidar a los que están en el rebaño. No puedes hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque o sea, el mejor ejemplo que Jesús tenía era que se lo hicieron a él. Entonces ahora te toca pastorear, apacentar. Y Pedro le dice: pues sí, te amo. Entonces Jesús está dando un ejemplo tan grande de que debemos de amar, aunque nos aborrezca, aunque algo pase. Y eso es lo más interesante, hermano, que cuando uno sabe amar, pase lo que pase, el corazón va a estar tranquilo y vamos a poder seguir haciendo las cosas para Dios. Vamos a poder seguir avanzando en Dios, haciendo lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó esto. A pesar de eso, a pesar de haberlo negado, Jesús le da la oportunidad a Pedro de reivindicarse, de cambiar su vida, de ser diferente. Dijo: ya se enojó, dijo: estoy hablando de amor. De ser diferente y de poder enseñarle al pueblo, de poder enseñarle que el amor es lo que nos va a ayudar, hermano. Como congregación, como iglesia, si no sabemos amar, de nada nos sirve. De nada sirve lo que estamos haciendo. Paz de Cristo. Primera de Juan capítulo 2 verso 15. Solo que hay que tener cuidado con lo que amamos. Amén. Perdón, de Juan capítulo 2, primera carta de Juan, está ya casi llegando al Apocalipsis, capítulo 2 verso 15. Porque es bonito hablar del amor, ¿verdad? Y sale siempre aquel inteligente que dice: entonces hay que amar todo. No, no hay que amar todo. Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque una cosa es que Dios me diga:
apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y otra cosa es que yo ame el mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Se nos están metiendo de todo ahora. Sí, no sé si se marca la diferencia ahí. Yo puedo ir y apoyar a una persona, pero si yo amo el mundo o lo del mundo, ¿qué es lo del mundo, hermano? Aclaremos eso. ¿Qué es eso cuando se refiere no améis al mundo? ¿A qué se refiere? A ver, uno por uno. La idolatría, lo que no es de Dios, todo lo que no es de Dios. You said something? The same thing. Exacto. Cuando la palabra de Dios se refiere al mundo, no nos está diciendo como que marcianos, ¿verdad? Nos está diciendo, se está haciendo está refiriéndose o está haciendo una connotación acerca de las cosas que no glorifican a Dios, lo que no obedece el orden de Dios, lo que no obedece a Dios. Todo lo que está fuera del régimen teológico de Dios es del mundo, no le pertenece a Dios. El que es, todo el que, ¿cómo era el texto? Lo que es enemigo de Dios, ya se me olvidó ese texto. Sí, no améis al mundo ni las cosas del mundo, pero lo que no es de Dios es contra Dios. Esa. Si no es de Dios, es contra Dios. Por ende es del mundo, del enemigo. Entonces, al amar las cosas del mundo, no estoy demostrando el amor de Dios, porque mucha gente tiene el error de decir que Dios nos ama, seamos como seamos. Sí, pero no ama nuestras acciones, porque Dios ama al pecador, nos ama como la esencia, su espíritu, su creación, pero no ama el pecado, aborrece el pecado, se aparta del pecado. Entonces, si yo vengo es que yo voy a demostrar el amor, aunque estén las cosas mal, ¿cómo? ¿Amas el mundo y lo que está en el mundo? ¿Qué tanto es una? Una no es ninguna, es algo del mundo. Pero la Biblia no dice que, al contrario, dice que solo no nos embriaguemos. No, pero hay otras connotaciones. Hay otras cosas que van más profundas. Entonces estoy amando más una bebida, estoy amando más una acción que lo que Dios me está diciendo. No, yo no cambio porque Dios me ama así. Entonces estás amando más las cosas del mundo, porque lo que estás haciendo es pecaminoso. ¿Y qué es pecado, hermano? Saber hacer lo bueno y no. Está en Santiago, ¿no? El saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, no debemos de hacer eso. Si alguno está en el mundo, si alguno ama al mundo, perdón, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que debemos amar entonces? ¿Qué es lo que no debemos amar? El mundo y las cosas del mundo. Dios me está diciendo que debemos de amar, pero no al mundo. No puedo amar al pecado más que a Dios. No puedo amar una condición que el mundo me da más que a Dios. No puedo amar más un trabajo más que a Dios. No puedo amar las cosas de este mundo más que a Dios. Eso es, ahí es donde marca la pequeña y delgada línea entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y no es de Dios. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por amor a Dios o por amor a lo que me produce? Cuando vengo y le pido a Dios, yo siempre he dicho esto, cuando vengo y le pido a Dios por un trabajo nuevo, ¿por qué es? ¿Porque yo quiero estar mejor o porque realmente quiero glorificar a Dios? Señor, tú sabes mi necesidad. Sí, Él la sabe. Y por eso quieres un trabajo X o Y. O lo que estás haciendo en el momento, dices, ok, aunque esto se mire muy beneficioso, realmente en el espíritu no me está ayudando. Realmente me va a alejar de Dios, pero lo necesito porque necesito esto, necesito acá y amo mi bienestar más que la presencia de Dios. Esa es la delgada línea que nos tiene que hacer diferentes al mundo, porque el mundo ama las cosas del mundo. Y el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él.
Ese es el enfoque, hermano. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es nuestro propósito de venir a la iglesia? Y a eso voy. Hay gente que dice, voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga, para tener buena salud, para tener esto. Y si no te da la salud, y si no te da el trabajo, y si no te libra de la enfermedad, y si no te libra del problema, igual amarías a Dios y vendrías. Porque por eso se vacían las iglesias también. Porque en el momento donde Dios no me da lo que yo quiero, vámonos para afuera. Y por eso, hermano, es que tenemos que tener siempre el enfoque en amar a Dios y en amarlo realmente bien. Yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta de este congreso de varones en donde hasta un stripper tuvieron, ¿no? Monster trucks y peleándose con un cuadrilátero ahí en el altar. ¿Por qué? Porque aman las cosas del mundo, el entretenimiento. Solo se quieren entretener, no están buscando un cambio. Y cuando llegó alguien a reprenderlos, lo bajaron del stage. Y eso es lo que tenemos que entender, hermano. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Realmente lo que estamos haciendo glorifica a Dios? Ese es nuestro mayor enfoque, la de Cristo. Allá se mira la diferencia entre estas cosas. Santiago capítulo 4, verso 1 y 2. ¿Lo tienes? Santiago capítulo 4. Estaba ahí pegadito a la primera carta de Juan. Santiago capítulo 4, verso 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mire eso. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde, hermano? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Por qué es que nos peleamos? ¿Por qué es que caemos en desacuerdo? Aún en la iglesia, hermano. Si pasa en la iglesia, imagínese afuera. Pero imagínese en la iglesia. Estoy hablando ahorita de la iglesia. ¿Por qué llegamos a desacuerdos? Porque no hay una unidad en el espíritu. Porque no somos uno en Dios. Porque no tenemos la misma visión. Porque estoy en desacuerdo en lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque no entiendo por qué se está haciendo. Y como no entiendo por qué se está haciendo, entonces yo voy a levantar mi mano y voy a decir, pero a mí no me parece. ¿Por qué? Por nuestras pasiones, por lo que nosotros sentimos, las cuales combaten entre vuestros miembros. O sea, mm, hay algo que como no me agrada, no estoy a favor de eso y hay una discusión y hay que convencernos en el por qué está bien y por qué está mal. Y es lo que pasa. ¿De dónde viene por qué se pelea con la gente, hermano? Porque llega a un desacuerdo, porque no está de acuerdo con esa persona. Porque yo quería pintar la casa de blanco y mi esposa la quería rosada. Es un desacuerdo por mis propios gustos. Claramente, en el matrimonio siempre va a haber uno que va a sacrificar por amor al otro. Que de hecho los dos deberían de ser, ¿verdad? Nuestro trabajo como esposos es hacer feliz a nuestra esposa. El trabajo de las esposas es hacernos feliz a nosotros. Y ahí es en donde uno encuentra el compromise, se dice en inglés, ahí es donde llega uno a un acuerdo en donde los dos podemos manejar hacia la misma dirección. Porque como quiero hacerte feliz, te voy a complacer y tú me vas a complacer y vamos a llevar un mismo camino. Pero cuando hay una pasión diferente, cuando hay un enfoque distinto, cuando yo quiero jalar hacia la derecha y ella a la izquierda, hay una separación. Verso 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? No. Mi hermano, qué interesante. Mire todos esos sentimientos. La codicia, pero de todos modos no tenemos. Trato de hacer cosas, ardo de envidia, pero no puedo alcanzar nada. Porque son pasiones personales, carnales. No las enfoco al espíritu. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no.
pedís. Entonces, todo esto se enfoca, nos quiere decir, Santiago, una de las causas más grandes o las causas de los conflictos es la codicia, porque yo deseo, anhelo algo que alguien más tiene, la envidia, porque a él sí, porque a ella sí, y la falta de oración, porque no pedís. Porque hermano, mire, la oración no cambia a Dios. La oración no es aquello de que, Señor, concédeme, y me dice Dios, no, no te lo concedo. Bueno, voy a seguir orando hasta que Él cambie de opinión. No, el que va a cambiar de sentimientos soy yo. Porque entonces voy a empezar a aprender a pedir, porque no sabéis pedir bien. La oración debe cambiarme a mí. Dios no nos necesita. Sí sabía eso, ¿verdad? Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos de Dios. Él sigue siendo Dios conmigo o sin mí. Él sigue siendo Dios con usted o sin usted. Él va a seguir siendo Dios por la eternidad. Él es el principio, el fin, el alfa y el omega. Él va a seguir siendo Dios. Pero si yo entro a la codicia, a la envidia, a los pleitos, solo me estoy alejando de Dios. Y luego ni oro. Y mire, hermano, qué triste es de que sí, tenemos la oración de 7 a 7:30, pero como que empezamos a llegar hasta las 7:20, 7:25 para no llegar a orar. Y eso solo refleja que si no podemos orar acá en la iglesia, hermano, menos estamos orando en la casa. Si en el lugar que es para ir a comer, usted no come, como que no tiene sentido, ¿verdad? Usted no va a un buffet y dice, voy a pagar el buffet, pero no voy a comer nada. No tiene lógica. Entonces tenemos el lugar que es para venir a orar y no lo usamos. ¿Te das cuenta de cómo es que por eso es que nos cuesta entonces nuestras relaciones interpersonales? Porque nuestro espíritu no está en el lugar que debería de estar. No de Cristo. De nuevo, si aquí está el altar para venir a orar y no lo usamos, ¿en casa será que lo estamos usando bien? Y usted puede decir, no, sí, yo oro, yo hago las cosas. Me cuesta creerlo porque aquí no lo hacemos bien. Digo, pues tal vez sí, y le doy el beneficio de la duda porque gracias a Dios no le tengo cámaras y tampoco me lo ha revelado el Espíritu para que yo diga, no, Dios me dijo que no está orando. Tal vez sí está orando, pero que le caiga al que no lo está haciendo, ¿verdad? Porque hay varios aquí, entonces más de alguno tal vez no lo está haciendo. Entonces, amar las cosas del mundo afecta nuestra capacidad de amarnos unos a otros, porque entonces ya empiezo a tener amor por otras cosas. Y el tener amor por otras cosas me hace que entre en conflicto cuando damos prioridad a adquirir esas cosas. En lugar de construir relaciones positivas con otras, me están alejando porque yo amo más mi condición que al hermano. Entonces, mi condición no la voy a cambiar por complacer a un hermano. Mi forma de ser no la voy a cambiar solo porque al hermano le caigo mal. Yo no voy a ser diferente solo por... Y mire, uno se acerca a lo del mundo y se aleja de lo que Dios nos dijo que debemos de amar, que es a nuestro prójimo, al que tenemos cerca, al que está ahí al lado nuestro. Y qué fácil es, hermano, entrar en eso. No, pero es que voy a sacrificar mis anhelos y mis deseos por complacerlo o complacerla. Sí, de eso se trata el matrimonio también. De eso se trata la iglesia, hermano. De complacer a Dios, no complacernos a nosotros mismos. No se trata de que yo esté bien, de que yo me sienta bien. Se trata de cómo puedo servir a alguien más, cómo puedo ayudar a alguien más, cómo puedo hacer lo que Dios me dijo que haga y construir una relación positiva, no negativa. Si no dejo de buscar lo mío y me enfoco en el que tengo cercano para poder ayudarlo, no voy a crecer y los pleitos van a seguir. La de Cristo. Como pregunta, y ya voy terminando. ¿Hay cosas en su vida que impiden su relación con otros? ¿Cuáles son? No me conteste, ¿verdad? Solo piénselas, porque
no quiero meterme a rollos ahorita. Sí, sí. No me diga, no me diga, no me diga. Padre Cristo. Pero analicemos, hermano, ¿qué es eso que yo anhelo? ¿Qué es eso que yo deseo? Que no he querido sacrificar y que por eso hay un pleito en casa. Por eso hay un pleito en la iglesia. Por eso hay un pleito en el trabajo. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta qué sencillas son las cosas? Y lo curioso es de que nada más extendemos nuestro dolor y nuestra agonía, porque no va a poder cambiar a Dios. El que tiene que cambiar es usted. No puede estar haciendo y actuando de una forma incorrecta y pensar que Dios lo va a bendecir. ¿Y de qué me sirve? Mire, platicaba con mi esposa hoy precisamente de algo que vimos, de una persona que está mal con Dios, que no busca de Dios, no está en la iglesia, de hecho, eh, una familia separada, una familia que ya, ni modo, ya no se puede hacer nada, ya no hay solución ahí en el asunto, y le está yendo bien, le está yendo muy bien, mejor que a muchos que tenemos años intentando y en los primeros meses o en el primer año ya le está yendo bien. Y le digo a mi esposa, ¿cómo es de curioso eso, ah? Y dijo, sí, por eso es que ellos piensan que no necesitan de Dios porque están bien. Como se sienten bien, como tienen todo, como tienen trabajo, como tienen un buen apartamento, un buen carro, entonces no creen necesitar de Dios. Y el enemigo, ahí está tu trabajito, ahí están tus bendiciones, ahí está tu carrito, ahí está todo para que no te haga falta ir al proveedor verdadero. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué es eso que me está impidiendo mi relación con otros? Porque Dios es muy bueno, hermano. Pero si amamos más al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Y si el amor de Dios no está en nosotros, ¿eh? Ese cuellito con juguito de naranja, porque se siente aquí un nudito así, ¿verdad? Paz de Cristo. Primera de Juan 3:13. Ahí mismo está, ¿no? ¿No? Primera de Juan. Bueno, lo llevo de aquí para allá. De aquí. Primera de Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Yo le estoy hablando de amar, de tener amor, de aguantar, pero el mundo nos va a aborrecer. El mundo no nos va a querer. El mundo nos va a rechazar. Entonces, los cristianos nos amamos unos a otros, sí, pero ¿qué reacción debemos de esperar de los de afuera, de los no creyentes? Aborrecimiento. No les vamos a agradar. Jóvenes, entiendan eso, simple y sencillamente, porque son cristianos, los demás jóvenes no van a querer estar con ustedes. Por eso es que les decimos que se junten aquí con los de la iglesia. Ujú, ujú. Si allá en el mundo, no va a encajar allá en el mundo porque no es del mundo. Y el hermano José lo está diciendo ahorita, aún la familia de sangre nos va a aborrecer porque no son creyentes. A mí me dijeron que teníamos un culto satánico aquí. Y yo, ay, caray, éramos una secta. Eso es una secta, dijeron nosotros. Bueno, pero yo tengo la palabra de Dios. Porque no somos como ellos, hermano. Somos diferentes. Ah, es que pura iglesia. Sí, pura iglesia. Porque yo prefiero mi salvación a cualquier otra cosa. Yo prefiero irme con Cristo por una eternidad y no una condenación eterna. Entonces, esperemos el aborrecimiento de los de afuera. Ahora, hermanos, miren, estoy viendo una serie y me gustó una frase. Si allá en el mundo nos van a tratar mal, se van a burlar de nosotros, nos van a hacer de menos, nos van a...
¿Para qué venir al templo y hacernos lo mismo? Let's give us a break. Ajá. Denos, démonos un descanso. Si allá tenemos suficientes pleitos con los no creyentes, ¿para qué nos venimos a pelear aquí? No basta con que aquellos nos aborrezcan para que nosotros nos estemos peleando unos con nosotros. Se supone que es un lugar de refugio, un lugar de paz, un lugar donde podemos abrazarnos, ¿verdad? Qué fácil sería hacerlo así. Pero bueno, por eso son los estudios. Entonces, aunque los inconversos nos odien, debemos también amarlos y orar por ellos y dar testimonio a ellos como lo hizo Jesús. Porque los inconversos no saben, hermano. Un inconverso es el que no se ha convertido a Dios, el que no se ha transformado por Dios, el que todavía no entiende la palabra de Dios. Entonces, al inconverso, el que todavía no entiende, ni modo, yo entiendo que me va a ofender, que me va a vapulear, porque no entiende el amor de Dios, no comprende el amor de Dios. Es un inconverso, es un alma todavía. Entonces hay que tener cierta consideración con ellos. Paz de Cristo. Ahora, ¿qué rumbo ha tomado su vida? Mire, es fácil perderse del camino amando al mundo y sus cosas en lugar de amar al prójimo. ¿Qué estamos amando más? Analicemos nuestra vida. ¿Qué estoy amando más para que mi vida no se solucione? Para no tener paz en mi casa, para no tener paz en las cosas que hago. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Porque lo que estoy haciendo mal va a reflejar a qué estoy amando. Si amo al mundo, voy a estar, hay ciertos detalles, no hay paz en mi hogar, no hay paz en mi vida, no hay paz, hay pleitos, hay contiendas. ¿Por qué? Porque estoy amando algo que no debería estar amando. Cuando estoy amando a Dios y a mi prójimo, sí, no le voy a decir que no van a haber problemas, pero al menos voy a tener paz en casa, mínimamente. Pero si ni en el lugar que debo de tener paz lo tengo, algo estoy haciendo mal. Paz de Cristo. El amor, mire, sirve de brújula para dar dirección a su vida, para que usted sepa hacia dónde va, hacia dónde me dirijo, qué es lo que estoy amando, hacia eso me dirijo. ¿Amo más al mundo? Ahí voy para el trabajo. Le soy fiel al trabajo. Llego temprano al trabajo. No falto al trabajo. Paz de Cristo. Sí, ¿no? Llego unos 15 minutos antes para que al menos me dé tiempo de tomarme el café en la mañana. O me voy antes de la casa para poder pasar al 7-Eleven. O me levanto temprano para llevarme mi cafecito por lo menos de la casa. ¿Y la iglesia? Ah, como siempre. eh, ya me sé los cantos. La de Cristo. ¿Se da cuenta la diferencia? Es sencillo, hermano. No le estoy hablando de cosas complicadas. No, es nuestra brújula hacia dónde me dirijo. ¿Mm? Entramos en conflicto cuando damos prioridad a adquirir cosas en lugar de construir relaciones positivas con otros. ¿Qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que deseo para mi vida? Y ahí es donde voy a empezar a tener conflictos si no estoy actuando de la forma que Dios me está pidiendo. Esa es la brújula, la brújula es la que te redirecciona y una brújula que está bien siempre va a apuntar al norte, ¿verdad? The true north. Si lo dice así, allá en la escuela nos enseñaron. Norte, sur, este y oeste le decían a uno. No importara para dónde uno se parara, siempre el norte estaba aquí y el sur estaba atrás. Pero era para que uno entendiera la brújula, que el norte siempre va a apuntar hacia el mismo lado. Nuestro norte siempre va a ser Dios. Nuestro amor a Dios es el que nos va a redireccionar a lo que vamos bien. Si yo dejo de amar a Dios y pongo mi mirada en otra cosa, ya me desvía. Cualquiera que sea, ya me desvía. Entonces el amor a Dios nos va a servir de brújula. Amén. Juan capítulo 13, verso 35. Yo me acuerdo que en estas lecciones siempre les daba tarea. Si usted quiere, lea Hebreos 11:12 y Primera de Pedro 1, del 1 al 5, y lea un capítulo por día. Pero sí le voy a pedir esto. Memorice Juan 13:35. Juan, Evangelio según Juan,
Juan, el discípulo amado. Capítulo 13, verso 35. ¿Lo tiene? Lo leamos todos juntos. ¿Qué dice? En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Otra vez, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Se imagina un par de familias que nos vengan a visitar y cuando entren miran pleitos entre nosotros? ¿Ah? De aquí soy, va a decir. "Ah, ¿con quién voy?" Se van a ir, pero van a conocer, hermano, que realmente se predica el Evangelio de Dios, que realmente estamos en Dios, si nos amamos unos a otros. Ese es el verdadero amor. Memoríceselo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué fácil y sencillo. Amén. Paz de Cristo. Pregunta.